¿Te imaginas tener siempre acceso a internet con tu router encendido, así se vaya la luz eléctrica, manteniendo una alta disponibilidad? En este nuevo video, tu router de internet permanecerá encendido, así exista un corte de fluido eléctrico, con un circuito muy simple y sencillo, con tan solo 2 diodos rectificadores. En la teoría, te daré una explicación detallada paso a paso del funcionamiento, con un gran análisis técnico. Y en la práctica, demostraremos la alta disponibilidad de tu router ante un corte de fluido eléctrico, manteniendo siempre tu acceso a internet. Y ahora vamos a ver si cae. Vamos a apagar la fuente de alimentación y de ahí tiene que entrar a tallar la batería LiPo y el voltaje tiene que caer un poco. Miren acá, apago la fuente de alimentación, el voltaje cae a 10.61. Ahorita ya está funcionando automáticamente la conexión de la red Wi-Fi con la fuente de la batería LiPo, y ni lo ha sentido porque la conmutación de los diodos y gracias al condensador de 1000 microfarads me está permitiendo mantener el potencial a un nivel en que no se sienta. Miren, yo continúo trabajando aquí en mi canal de YouTube, así que si deseas aprender más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El video de hoy es un video muy exclusivo porque su historia data de muchos años atrás. Me estoy refiriendo a este sistema UPS electrónico, es decir, un sistema de energía ininterrumpible para router de internet. La verdad que es un proyecto muy simple, sencillo, con pocos componentes y de gran utilidad. La historia de este circuito data de muchos años atrás cuando yo era estudiante, y ahora quiero hacer una remembranza y una mención a mi gran profesor, aquel profesor de electrónica, cuando yo estudiaba hace 36 años aproximadamente. Estamos hablando 1997, 1998, cuando estudiaba electrónica en la República Federal de Alemania, en Chiclayo, una de mis primeras alma mater, y tuve un gran profesor, y que el día de hoy quiero hacer una pequeña remembranza. Me refiero al ingeniero Manuel Ramírez, un ingeniero que marcó muchas cosas en mi vida y que marcó los cimientos de la electrónica para ahora poderles compartir con todos ustedes. En ese tiempo yo tuve un problema a nivel de un proyecto que era un capacímetro, como parte de un proyecto de fin de carrera, y una de las funciones de este capacímetro era que este equipo podría trabajar incluso con energía eléctrica o con corriente de una batería. Es decir, cuando se iba la luz, automáticamente iba a entrar la batería. Entonces estábamos pensando cómo hacer este proyecto, esta última parte del proyecto, y se me ocurrió consultarle a mi gran maestro, Manuel Ramírez, y él me dio la idea de poder establecer este circuito UPS con tan solo 2 componentes básicos. Me refiero a 2 diodos convencionales, ¿no? Simplemente me dijo, utiliza una compuerta OR exclusive, porque él era un experto en electrónica digital, como parte de los cursos que nos daba, y me dio solamente la idea. Tú ya sabes, me dijo, utiliza 2 diodos convencionales en tal configuración y el resto ya tú mismo eres. Dale vuelta al asunto, la idea, y crea el proyecto. Entonces, en ese tiempo yo era un buen estudiante, la verdad que era un alumno muy aplicado, y esos conceptos los empleé para poder realizar y terminar el proyecto de ese entonces. Han pasado 36 años y el día de hoy voy a hacerles mención de lo que hice en ese momento y ahora lo vamos a aplicar ya en algo real para poder hacer un sistema de energía ininterrumpible para nuestro router por internet. ¿Ok? Entonces, un agradecimiento especial y una remembranza a mi gran profesor Manuel Ramírez de la República Federal de Alemania de Chiclayo, Perú. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con nuestro proyecto y vamos a usar como siempre diagramando a mano alzada, regla, lapiceros de 2 diferentes colores y vamos a empezar. Para este proyecto vamos a usar 2 componentes electrónicos básicos y elementales. Me refiero a 2 diodos rectificadores convencionales. Para nuestro proyecto, como vamos a alimentar un router por internet, este router por internet tiene un consumo de energía debido. Para este caso se alimenta con una fuente de energía externa de 12 voltios, 2 amperios, como lo vamos a ver en la parte final, en la parte práctica. Entonces es muy importante partir de ello, ¿no? De qué energía esta carga, en este caso el router, consume. Para mi caso, 12 voltios DC, 2 amperios. Entonces necesitamos 2 diodos rectificadores de más de 2 amperios. Podemos usar diodos rectificadores de 3 amperios, pero para mi caso yo no tenía a la mano de 3 amperios y le puse diodos de 6 amperios, que es lo que voy a empezar a diagramar en estos momentos. Miren la simplicidad del circuito.
gracias a mi gran profesor Manuel Ramírez, que en ese tiempo me dio la idea. Aquí lo voy a empezar a dibujar. Vamos a usar un diodo aquí. Este es un diodo simple, ¿eh? Ojo con el detalle, un diodo simple, un diodo rectificador. Vamos a ponerlo así, un diodo rectificador. Vamos a poner luego otro diodo rectificador por acá. Otro diodo rectificador por acá, en la parte inferior. Aquí vamos a extender a la entrada de alimentación los dos extremos en este caso los dos extremos de los cátodos de los diodos los vamos a unir a un mismo punto común. Miren, en un mismo punto común aquí, un punto común. Vamos a extender esta parte en la parte inferior. Y para nuestro caso vamos a usar primero una fuente de alimentación externa y aquí una fuente de una batería, para nuestro caso una batería LiPo. Como estamos hablando de una carga, en este caso de router, que consume más o menos 2 amperios, 12 voltios, yo necesito una energía de 12 voltios DC aquí a la izquierda. Recuerden que esta fuente de alimentación de router, el router en sí no trabaja con 12 voltios, trabaja con menos voltaje. Ese voltaje luego se reduce y luego se rectifica y se mantiene regulado a un voltaje incluso de 6 o incluso 5 voltios en la tarjeta interna del router para nuestro servicio de internet. Entonces los 12 voltios van a luego ser reducidos y rectificados a un voltaje incluso menor. Entonces, para la entrada vamos a simular la entrada de la energía que alimenta a nuestro router. Para este caso vamos a usar una fuente de alimentación, ¿no? Un voltaje de fuente de 12 voltios DC, aquí 12 voltios DC, 2 amperios, y estos dos diodos que les acabo de indicar son diodos de 6 amperios, ¿no? Son diodos de 6 amperios cada uno, ¿no? Esto lo pueden buscar, pueden poner cualquier diodo rectificador convencional de 6 amperios. Obviamente estos diodos tienen un voltaje de caída aproximadamente de 0.6 a 0.7 voltios, como vamos a ver luego en la práctica. Aparte, en el otro extremo del cátodo del segundo diodo, este es el diodo, vamos a ponerlo así, de 1, este de 2, diodos rectificadores convencionales. Aquí en el ánodo del diodo de 2 vamos a poner nuestra fuente de la batería. Para mi caso, yo voy a usar esta batería LiPo, ojo con el detalle, esta es una batería LiPo 3S que me va a alimentar mi router cuando no tengo internet. Estamos hablando de una batería LiPo 3S 1P. Como saben muy bien, la batería LiPo, cada celda, estas son de 3 celdas, estas en 3 celdas en serie, cada batería LiPo consume 3.7 voltios como voltaje estándar. Ojo, entrega voltaje de 3.7 voltios estándar, a máxima carga es 4.2, si tengo 3 estamos hablando de 12.6 voltios que me va a entregar cuando está la carga a máxima carga. Entonces yo necesito, el kit del asunto es que yo no puedo cargar esta batería a 12.6 porque si no siempre va a estar alimentando con la batería. Yo necesito que esta batería esté un voltaje inferior al voltaje de la fuente de alimentación. Para mi caso, esta batería, y para nuestra prueba vamos a usar una batería LiPo como esta, 3S, que me entregue aproximadamente 11.52 voltios. Entonces aquí voy a poner voltaje de la batería, ojo, ahorita B batería, y le vamos a poner aquí 11.56 voltios, en este caso 52 voltios. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hay una diferencia de voltaje y una diferencia potencial. Eso es lo que vamos a explicar después en la parte técnica. Entonces estamos hablando de 11.52 voltios. Y algo muy importante, nuestro router consume 2 amperios y miren, tengo 2200 mAh, aquí 2200 mAh, la batería LiPo. Pueden usar obviamente una batería de auto de 12 voltios con un voltaje de carga inferior, obviamente que no supere los 12 voltios, más o menos 0.5 voltios por debajo del voltaje de la fuente de energía. Para mi caso, esta batería LiPo 3S de 2200 mAh más que suficiente. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A la salida aquí voy a poner mi carga. Para este ejemplo, mi carga va a ser una resistencia, ojo con el detalle, una resistencia y un diodo LED que voy a poner aquí. Para el análisis vamos a hacer esto y ya después vamos a ir a la parte práctica con todos los detalles técnicos ya en la parte práctica en vivo para que ustedes lo puedan entender. Acá está tierra, GND,
Aquí voy a poner una resistencia en serie con un diodo LED. Este es R1. Si estoy alimentando con 12 voltios y un diodo LED, ya saben muy bien que esta es una resistencia de 1K, un cuarto de watt, no necesito mucho. Resistencia de R1, 1K, un cuarto de watt. Y este diodo LED puede ser un diodo LED verde, 5 milímetros, ¿ok? LED verde de 5 milímetros. Hasta aquí yo podría poner el voltaje de salida que va a ir de frente a mi router. Aquí, Vout, ponerle Vout al router, tu router. Ojo con el detalle, ¿no? Aquí yo tengo mi router, ¿no? Mi router convencional de casa que trabaja a 12 voltios. Su base puede ser de Claro, de Movistar o de lo que ustedes deseen con sus luces, ¿no? Y esta salida Vout lo conectamos a la entrada del router. Entonces, que nos da nuestra salida a internet, ¿no? A la nube, ¿no? Y aquí ya se va a la nube, ¿no? A la nube. Ok, entonces, para poder amortiguar las diferencias de potenciales y los cambios, lo que yo he hecho es, he adicionado, obviamente, otro dispositivo muy, pero muy importante. Esto es opcional, ojo con el detalle, pero yo les recomiendo que lo pongan. Un pequeño condensador electrolítico que nos va a permitir, ahí, hacia tierra, ¿no? Nos va a permitir darle, amortiguar los cambios de voltajes para que el router no se vea afectado, ¿no? Este es tierra, acá hay un más, este es un condensador electrolítico, este es C1. Y para mi caso, yo le he puesto un condensador electrolítico de 1000 microfaradios, 25 voltios. 1000 microfaradios, 25 voltios. Pueden ser 470 microfaradios, sí, de preferencia a partir de 470 para arriba. 25 voltios, 12 voltios, el voltaje de trabajo del condensador tiene que ser mayor que el voltaje de la fuente. Puede ser 16 voltios, sí, 1000 microfaradios, 16 voltios. Yo tenía una en casa de 1000 microfaradios, 25 voltios, utilicé esto. Pueden usar 1000 microfaradios, 16 voltios. Y así como lo ven, este es el circuito final que vamos a utilizar para este pequeño proyecto, un proyecto muy simple y sencillo con pocos componentes, ¿no? Como ven, un proyecto básico y elemental, y esto constituye lo que se conoce como una puerta OR exclusiva. Entonces, cuando yo hablé con mi profesor en ese tiempo, hace 36 años, él me dijo, utiliza la configuración de 2 diodos de una compuerta OR exclusive, y con eso lo soluciona. Simplemente me dijo eso. Entonces me puse a investigar y efectivamente esta es una configuración de una OR exclusive. Aquí, 2 diodos en esta configuración, en esta predisposición de pines es de una OR exclusiva. Esto hace referencia a lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá, a una compuerta OR exclusive, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ahorita vamos esta es una compuerta digital, ¿no? Una compuerta digital. Tenemos la entrada A, la entrada B, la salida C y la tabla de verdad de esta compuerta OR exclusive, ¿no? OR exclusive es la entrada A, la entrada B y la salida C. Y vamos a hacer rápidamente la disposición de la tabla de verdad para este video, que es un video muy simple de decir verdad, pero de un gran contenido técnico, teórico y práctico, como siempre lo suelo hacer en cada uno de mis videos. Tenemos la distribución 00, 10, 01, 11 y finalmente 11. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF.
Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UT Source. Tenemos la configuración de la tabla de verdad en una hora exclusiva. Si las dos entradas es 00, la salida es 0. Si las dos entradas es 11, la salida es 0. Y basta con que una de las entradas sea un 1 para que la salida sea un 1 lógico. ¿Ok? Esta configuración de los dos diodos en donde los cátodos se juntan en un punto común, que vendría a ser la salida C, este vendría a ser A, ¿no? A. Ojo con el detalle A. B. Y esta vendría a ser la salida C. Constituye una compuerta hora exclusive, en donde dependiendo del nivel de voltaje que apliquemos, vamos a tener una salida para alimentar nuestro router de una manera eficiente. Este diagrama es muy importante porque va a marcar los cimientos para ustedes, para los siguientes proyectos que quieran hacer con un sistema de energía ininterrumpible para cualquier tipo de voltaje. Ojo con el detalle, es muy importante lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a partir de estos momentos con el análisis técnico, lápiz y borrador para tu buen aprendizaje, y vamos a empezar con el análisis. Hemos dicho que la fuente de alimentación es 12 voltios aquí, la fuente que alimenta el router. Acá voy a poner la fuente de la batería de 11.52 voltios. Estamos hablando básicamente de diferencias de potenciales. ¿Qué va a suceder aquí? Cuando yo enciendo esta fuente de alimentación y aplico la fuente de la batería, este diodo en primera instancia va a conducir, el diodo de 1. ¿Por qué va a conducir? Por la explicación que vamos a dar en estos momentos. En este instante de tiempo, este voltaje potencial en el ánodo de este diodo, como lo vamos a ver en la parte práctica, en este punto va a ser 11.98 más o menos voltios. 11.98 voltios. Entre este punto y este punto va a haber una caída de tensión en el diodo, aproximadamente aquí, entre este punto y este punto va a haber una caída de tensión de aproximadamente 0.616 voltios. Esto que indica que este diodo de 1 va a comenzar a conducir. 0.616 voltios, ese voltaje de caída en el diodo. Por lo tanto, si tengo este voltaje, aquí va a haber la diferencia de voltaje. Por lo tanto, aquí, en este punto, en este extremo, va a haber un aproximado de 11.36 voltios aquí. Aproximadamente, ¿no? 11.36 voltios en este punto. Eso que va a indicar que el diodo LED va a encender y la corriente va a circular en este extremo, ¿no? Va a venir por acá, baja por el diodo a través de la resistencia R1 y el diodo LED se enciende. Y no solamente ello, viene por acá y carga el condensador. El condensador se mantiene cargado a la fuente de alimentación, en este caso a los 11.36 voltios, y yo alimento a mi router. Hasta ahí estamos claros, hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder con el voltaje de la fuente de alimentación de la batería LiPo? Esta batería que lo estoy conectando aquí, que me entrega 11.52 voltios, que se ha cargado, ojo, a un voltaje inferior al potencial de los 12 voltios o de los 11.98 voltios. ¿Qué va a suceder? Acá tengo un más, ¿no? Acá tengo un menos. ¿Y qué va a suceder? Este voltaje, en este punto, va a ser 11.36 y aquí va a haber 11.52. Cuando miramos la diferencia de potencial entre 11.52 y 11.36, es más, lo vamos a ver ahorita con mi celular. Vamos, si nosotros vemos la diferencia, 11.52 menos 11.36, tengo 0.16 voltios aquí en estos extremos del diodo, y por lo tanto este diodo no va a conducir, ¿no? Porque no tiene el voltaje necesario de los 0.6 o 0.7 voltios para que conduzca. Por lo tanto este diodo no conduce, en ese instante de tiempo no conduce, y el único que está conduciendo es el diodo de la parte superior, el diodo de 1. Al conducir este diodo, toda la energía de la fuente externa, toda la corriente de la fuente externa, va a atravesar el diodo de 1, conduce y alimento a mi router. Por lo tanto, el voltaje en la batería no se va a consumir porque este diodo está bloqueado. La diferencia potencial entre estos dos puntos es, como les he dicho, aproximadamente 0.15 a 0.16 voltios, y por lo tanto no llega a los 0.6 o 0.7 voltios como para que este diodo conduzca. Y estamos hablando, aquí, estamos hablando de este punto, en donde el voltaje A es un 1 lógico y el voltaje B es un 0 lógico, y por lo tanto
la salida es un 1 lógico, es la salida de la fuente de alimentación y el diodo de 1 conduce y le entrego la alimentación al router. Entonces, en este primer estadio, en el estadio que yo tengo la energía eléctrica convencional del adaptador de energía externo, tengo la batería, este voltaje es mayor a este otro y por lo tanto este diodo conduce, este diodo se bloquea y dejo pasar la corriente. Hasta ahí todo bien. Y lo importante aquí, este condensador ya se cargó y está filtrando los espurios de la fuente de alimentación externa y está manteniendo la carga de este condensador para luego entregársela al router. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede cuando se va la energía eléctrica? Es decir, este otro estadio, ¿no? Ya no el estadio, el punto de abajo, sino se va la energía eléctrica. ¿Qué sucede cuando se va la energía eléctrica? ¿No? Que es este punto de aquí. Es decir, yo no tengo energía aquí. ¿Qué va a suceder? Este voltaje de los 11.98 voltios va a comenzar a descender paulatinamente y va a hacer que este diodo deje de conducir porque el voltaje entre sus extremos va a ser menor. Este voltaje ya no va a ser los 11.36, sino va a comenzar a descender y este diodo, la diferencia potencial en el diodo de 2 va a hacer que el diodo de 2 comience a conducir y se polarice de una manera eficaz y haga de que este diodo, el diodo de 1, como ya no existe voltaje de la fuente externa, este diodo ya no conduce y este otro diodo comienza a conducir y entrega la corriente directamente hacia el LED. El LED verde se sigue manteniendo encendido y el condensador aquí cumple otra función importante, es amortiguar la diferencia de potencial. Es decir, inicialmente tenía 11.98, cuando comienza a descender este voltaje, comienza a crecer este otro, pero a la salida yo sigo manteniendo los 11.36 porque el condensador está cargado 11.36. En la medida que existe el cambio de energía entre la fuente externa y la fuente de la batería LiPo comienza a crecer y el diodo de 2 conduce, este señor va a amortiguar esta diferencia de potencial y va a mantener un voltaje a la salida estable, ¿no? Entonces el condensador en este punto, ¿no? En este punto el condensador está cargado y se mantiene ahí. Cuando este señor cae, el voltaje mantiene esa carga, cae ligeramente, pero entra a tallar el voltaje de la batería y nuevamente se vuelve a cargar el voltaje de la batería y se mantiene. Entonces a la salida del router, para el router no existe una diferencia potencial. Para el router él sigue recibiendo los 12 voltios aproximadamente, ya sea de la fuente externa o de la batería, y para él no existe problema alguno. Este tipo de sistema electrónico se puede usar adaptando los niveles de energía. El kit del asunto aquí es la disposición de los diodos, y no solamente la disposición de los diodos, el kit del asunto es mantener una diferencia potencial. Si se dan cuenta, acá hay 11.98 voltios y acá hay 11.52 voltios. Hay una diferencia potencial de más o menos 0.5 voltios de diferencia. Entonces, en ese segundo estadio donde no hay energía y entra a tallar la batería, entonces aquí ahora ya es un 1 lógico y aquí es un 0 lógico. Entonces estamos hablando de este otro punto, ¿no? ¿Y qué sucede cuando es 0, 0? Es decir, cuando no hay energía ni en la batería ni esto, y acá simplemente acá no hay nada, es 0. ¿Y qué sucede cuando ambas baterías están en 1 lógico? Es decir, cuando ambas baterías es 11.98 y 11.98. Se anulan los voltajes y aquí va a haber 0. Vendría a ser este punto de acá, 0 voltios. Entonces es muy importante, ojo con el detalle, muy importante tener en cuenta esta consideración, que es una simple compuerta OR exclusiva, que lo aprendí hace 36 años y ahora en este video lo hacemos realidad. Ya en un video anterior, hace unos cuantos años atrás, aquí en el canal hablé algo de esto, pero no lo hice de una manera técnica y de una manera práctica. Ahora en este video, en el 2024, estoy recordando a mi gran profesor y estoy haciendo un video exclusivo para todos ustedes con esa gran experiencia que tuve hace 36 años atrás. ¿Por qué? Porque el conocimiento se comparte. Vuelvo a repetir, esto lo pueden adaptar a cualquier fuente de energía, a cualquier fuente de alimentación, siempre y cuando teniendo en cuenta los dos diodos y teniendo en cuenta los niveles de voltaje, que tiene que haber una diferencia. Obviamente, si yo tengo aquí un voltaje menor y aquí un voltaje mayor, la batería va a consumirse rápidamente, ¿no? La idea es que el voltaje de la fuente externa sea mayor con respecto a la batería. Por eso es importante que esta batería LiPo, para mi caso, se mantenga en un rango de 11.5 a 11.6 voltios y este voltaje sea mayor a en 0.5 voltios para que se establezca este juego de diferencia de potencial. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, básico y elemental, y algo muy importante, este condensador es opcional, pero sí se lo recomiendo ponerlo
porque va a amortiguar la diferencia de potencial a la hora de hacer los cambios de energía cuando se va la luz y entra a cargar la batería, e incluso inversamente proporcional, porque estando la batería puesta y llega la corriente, automáticamente este diodo D1 conduce y D2 deja de conducir. Lo importante aquí es que en la siguiente sección de video vamos a ver la parte práctica, midiendo los voltajes para que ustedes lo puedan entender de una forma más sencilla en la práctica. Ok, vayamos a esa primera práctica entonces. Continuamos. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la primera práctica, la práctica para poder medir voltajes. Vamos a replicar tal cual como lo hemos hecho aquí en la parte teórica, el circuito con los mismos componentes, y vamos a ver todo sobre el protoboard. Tenemos el primer diodo D1 de 6 amperios, el diodo D2 de 6 amperios, la resistencia de 1 kilo ohmio, un cuarto de watt, el condensador de 1000 microfaradios, 25 voltios, y un pequeño diodo LED verde que pueden usar cualquier diodo LED convencional. Aquí a la izquierda, a la entrada del primer diodo D1, tenemos la entrada de la alimentación de los 12 voltios, que vamos a medirlo luego. Tenemos la batería LiPo, como les decía, 3S, aquí conectada al diodo D2. Una mecha conectada para la salida, para el multímetro, vamos a medir voltaje, y aquí el voltaje de la salida. Este es el voltaje de la salida de los diodos. Ok, entonces es Vout. Ahora voy a encender mi multímetro digital. Vamos a ir en la modalidad de voltajes, como están viendo ahí, y ahora vamos a empezar a medir los voltajes. Primero vamos a medir el voltaje que ingresa de la fuente de alimentación externa. Debe ser 12 voltios o cercano a los 12 voltios. Aquí me está marcando 11.98 voltios a la entrada de la fuente de alimentación. ¿Y qué voltaje tengo de la batería LiPo? Como les hablaba, 11.52. Ahí están viendo, 11.51, 11.52 voltios aproximadamente, en este caso entregando la fuente de alimentación de la batería LiPo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué voltaje tengo sobre el diodo D1? En paralelo al diodo tengo 0.616. Si tengo 0.616 y tengo 11.98 a la entrada, a la salida tengo que ver la diferencia potencial, ¿no? Vamos viendo, ¿no? 11.96 voltios de la fuente de alimentación menos la caída en el diodo 0.616, debo tener un voltaje aproximado de 11.364 voltios a la salida. 11.36 voltios a la salida aproximadamente. Vamos a ver, tierra, aquí, y tenemos 11.36, en este caso es 11.37, muy pero muy próximo. Este es lo que está saliendo aquí a la salida que va a ir alimentado a nuestro router principal cuando hagamos la prueba final, 11.37 voltios. Lo importante aquí es que en esta primera instancia este diodo D1 está conduciendo y todo el voltaje de la alimentación menos el voltaje en este diodo, que es 0.616, está cayendo a la salida, que vendría a ser 11. En este caso vendría a ser 11.36, 11.37 voltios. Ahí están viendo, 11.37 voltios. ¿Y qué sucede si ahora yo apago la fuente de alimentación? Este diodo va a dejar de conducir, el nivel de potencial va a crecer y este señor va a comenzar a conducir el diodo D2, y ahora el voltaje de la salida va a caer un poco, que va a ser luego amortiguado por el diodo, porque ahora la fuente de alimentación es esta de 11.52. Es decir, a la salida, cuando yo apague la fuente externa, yo voy a tener, ¿no? Yo no voy a tener los 11.36, voy a tener 11.52, que es la fuente de la batería, 11.52 de la LiPo, menos 0.616, voy a tener aproximadamente 10.9 voltios a la salida. Vamos a ver, apago la fuente de alimentación, yo ya la apagué, la fuente de alimentación, ya no tengo nada. Vamos a ver, ya está entregando el voltaje de la batería LiPo a la salida. Vamos a ver, 10.9 debe haber aproximadamente, y efectivamente 10.89 voltios. Ahí están viendo, 10.89 voltios. Es más, vamos a poner los cocodrilos para que puedan verlo. Poner el cocodrilo aquí a la salida, acá, y el cocodrilo también acá, ¿no? 10.89. Cuando yo encienda, ahorita está funcionando la batería LiPo, cuando yo encienda la fuente de alimentación, retorna la corriente, automáticamente entra el diodo D1 a conducir y deja pasar la corriente de la fuente de alimentación externa. Vamos a encender, miren, acá va a subir ahora a 11.36, a 11.37, miren, ahí está,
porque ya ahora el diodo D2 ya no conduce y entra a tallar el diodo D1, lo que les hablaba acá, ¿no? En la práctica ahora entra a tallar y ya este voltaje se inhabilita. Esto indica que este diodo D2 deja de conducir y la batería se queda en stand-by. No es que la batería esté consumiendo por la diferencia de potencial. Lo importante de este circuito es que los diodos directamente, como están puestos a una disposición como una portadora exclusiva, no van a permitir que la corriente circule cuando los diodos no se polarizan de manera adecuada con la diferencia potencial. Ojo con el detalle, no estamos hablando de un voltaje mayor o menor, estamos hablando de la diferencia potencial de la polarización del diodo. Muy, pero muy importante tener en cuenta. Acá estamos nuevamente, voy a apagar la fuente, aquí la estoy apagando y el voltaje va a caer porque ahora la fuente externa vendría a ser la fuente de la batería LiPo. Miren, 10.9 voltios como lo hemos explicado. Igual, en esas condiciones, como estamos viendo, voy a retirar esto, el voltaje sobre el diodo D2 es el mismo. Miren, el voltaje sobre el diodo D2 para este caso vendría a ser el mismo, de 0.616. Miren el voltaje en el diodo D2, 0.616 negativo, ¿no? ¿Por qué el voltaje es negativo? Miren, la punta positiva en el cátodo y aquí el negativo. Cuando mido el voltaje de manera directa sobre el diodo, el menos en el cátodo y el positivo en el ánodo, 0.616. Ahora, acá viene el tema importante. ¿Por qué es que este diodo no conduce, ¿no? Vamos a regresar a la alimentación. Aquí. Ahora sí está conduciendo a la salida el diodo D1. 11.37, el diodo D1 está conduciendo a la fuente externa. ¿Por qué este diodo no conduce? En estos momentos no conduce porque la diferencia de potencial, como les hablaba en la parte teórica, vendría a ser 11.52 menos 11.36, 11.52, ojo con el detalle, menos 11.36 que caen, 0.16 voltios debe caer sobre el diodo, aquí, sobre este diodo, debe caer 0.16 voltios, y para que este diodo conduzca debe haber 0.6 a 0.7 voltios, por eso es que no conduce. Vamos a ver si realmente es cierto, 0.16, ahí les estoy mostrando, aproximadamente 0.16, y vamos a ver qué voltaje negativo hay en el diodo. Miren, 0.13 voltios, 0.14 voltios aproximadamente, ahí están viendo, 0.13 voltios, 0.14 voltios negativos. ¿Por qué? Porque el diodo no conduce con un voltaje de ese tipo. El diodo conduce a partir de 0.6 a 0.7 voltios y le están cayendo un voltaje negativo, para este caso de 0.13, 0.14 voltios, que no llega a este diodo conducir. Por lo tanto, la batería se queda en stand-by y solamente está dejando pasar la corriente el diodo D1. Como ven, es un circuito muy sencillo y simple. Esta es nuestra primera práctica. Ahora, en la siguiente sección de video, en la segunda práctica, antes de la práctica final con el router, lo que voy a hacer es poner, ojo con el detalle, poner un miliamperímetro acá a la entrada del diodo D1 y también un miliamperímetro a la entrada del diodo D2, y vamos a hacer las mismas pruebas para que vean. Cuando este diodo conduce, el miliamperímetro me va a marcar 9 miliamperios aproximadamente que está conduciendo este diodo, y cuando yo apague la energía de la fuente externa, este otro miliamperímetro va a tomarlo, esos 9 miliamperios, y me los va a mostrar en pantalla, haciendo o indicándome de que la batería ahora está conduciendo, y este de aquí se va a apagar. El miliamperímetro va a dar 0 y este cuando conduzca va a dar 9 miliamperios o 8.3 miliamperios, como lo vamos a ver en la siguiente sección de video. De esta manera yo voy a poder demostrar técnicamente hablando que la conducción de un diodo con respecto a otro va a determinar este sistema de energía ininterrumpible que hemos creado hoy en día en este video para nuestro router de internet. Vayamos a la segunda práctica entonces. Continuamos. Bien, nuevamente con ustedes, estamos aquí en una de las pruebas finales. Antes de hacer la prueba ya con el router, quiero mostrarles los consumos de corriente para que logren ver. Aquí tenemos la fuente de alimentación principal externa de 12 voltios y me está diciendo que hay un consumo aproximado de 9 miliamperios. He puesto en serie con la fuente de alimentación, con esta fuente, mi multímetro en la modalidad de miliamperios, y ahí me está indicando justamente la misma cantidad, 8.73 miliamperios. Acá me dice 9. Tenemos el circuito armado, como les he mostrado en la parte anterior, y en estos momentos se está alimentando con la fuente externa. Aquí he puesto en serie otro multímetro como miliamperímetro, aquí están viendo con otra marca, y en serie con mi batería, ¿no? En este caso con la batería, esta batería LiPo, que ya les he mostrado. Entonces, mientras está consumiendo la corriente externa
me está consumiendo 8.73 miliamperios y el sistema funciona. Y la herramienta del miliamperímetro de la batería LiPo me está indicando 0 miliamperios. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a pararnos. ¿Qué va a suceder cuando yo apago esta fuente de alimentación externa? La voy a apagar y miren aquí el consumo 0 y automáticamente aquí me sube a 8.3 miliamperios. Es decir, estoy comprobando que mientras yo tenga la fuente de alimentación externa, me está consumiendo 8.3, ahorita lo voy a apagar obviamente, y cuando se va la luz entra a tallar la otra fuente de la batería, en este caso de la batería LiPo. Algo muy importante es que mientras yo encienda, miren, van a ver ahí, mientras yo encienda la fuente acá a la izquierda, automáticamente empieza a consumir el miliamperímetro, me comienza a marcar de la fuente externa y aquí se apaga. Eso indica de que el diodo asignado a la batería LiPo no está dejando conducir. Miren, acá hay 8.3 miliamperios, acá hay 0. Cuando yo enciendo aquí la fuente, miren aquí automáticamente se va a activar. Ahora se activó acá y aquí dejó de dejar, valga la redundancia, pasar corriente el diodo asignado a la batería LiPo y no hay nada. Ahora nuevamente voy a cortar la luz a la izquierda. Aquí se va a apagar a 0 miliamperios y aquí voy a tener 8.3 aproximadamente, miren. Y automáticamente entró a tallar el diodo de la batería LiPo. Como ven, es un circuito muy interesante, muy simple, una compuerta ahora exclusiva, una compuerta digital. Y ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica final con el router en vivo en una aplicación real. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la parte práctica. Tenemos acá mi router. Este es el router que vamos a trabajar. Está conectado con su cable original de los 12 voltios del adaptador de corriente. Les quiero mostrar el consumo de este equipo. Este equipo, miren acá, consume, están viendo 12 voltios DC, 2.5 amperios. 2.5 amperios, 12 voltios DC. Está en estos momentos conectado con su cable normal del adaptador. Vamos a alimentarlo con nuestra fuente de alimentación aquí. Y obviamente tengo acá mi celular ya conectado a la red, a mi red Wi-Fi. Ahí están viendo, a mi red Wi-Fi. Quiero mostrarles mi red Wi-Fi. D-Cyborgs, ahí están viendo. Estoy conectado directamente a mi red Wi-Fi sin ningún problema. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es validar que tengo la conexión a internet Wi-Fi. Google, ¿qué hora es? Son las 12:44 del día. Ok, estamos listos, tenemos el circuito aquí ya armado, está con la batería LiPo de 2200 mAh, la fuente de alimentación todavía no la enciendo, y lo que vamos a hacer primero es encender mi multímetro conectado en paralelo, en forma automática ahí, 10.96 voltios. Ok, tenemos la conexión a internet y lo que voy a hacer ahora es desconectar el cable de power, acá, cable de encendido. Lo voy a desconectar y le voy a conectar nuestra alimentación. Vamos a desconectarlo. Acá lo estoy dejando afuera y vamos a conectar nuestra alimentación de nuestro circuito. Ahí están viendo. Primero vamos a apagar aquí el interruptor y vamos a conectar nuestro cable a la entrada de la alimentación aquí. Ok, ya lo hemos conectado. Ya estamos listos. Vamos a encender primero nuestra fuente de alimentación. En este momento yo ya no tengo internet, mi router está apagado. Google. Espera mientras me conecto a una red Wi-Fi. Ya no me trabaja mi sistema de domótica y obviamente esto tampoco va a funcionar. De repente el caché no, pero ni siquiera el caché. No, ya no permite la conexión porque obviamente no tengo Wi-Fi. Ok, no tengo conexión Wi-Fi en estos momentos. Y obviamente no tengo conexión a internet. Miren acá el voltaje, 11.37 voltios que me entrega a los 12 voltios. 11.37 voltios. El router está apagado. Vamos a encender el router. Ahí ya lo encendí. Ahí están viendo. Encendemos el router. Y ahora el router, miren acá el voltaje 11.19. Va a caer un poco porque va a comenzar a reducirse en la medida que el router se activa. El router ya se encendió. En este momento yo estoy conectando a mi fuente externa, una fuente obviamente que podría ser la fuente de alimentación, mi fuente externa, esta fuente de alimentación convencional de 12 voltios. Miren la corriente
293 miliamperios, y en la medida que el router comienza a inicializarse, esa corriente comienza a subir. Miren, la corriente comienza a subir incluso por encima del amperio. El voltaje comienza a caer un poco, pero no nos interesa porque este router trabaja con 12 voltios y, a decir verdad, hasta 11 o incluso 10.5 voltios podría trabajar. El router se está inicializando y está trabajando ya con el voltaje de mi fuente de alimentación, ¿no? Esta fuente de alimentación. Y obviamente la batería todavía no entra a tallar porque los diodos aquí conectados, el diodo de la batería es este y este es el diodo de la fuente de alimentación. Por la diferencia de potencial todavía no entra a trabajar el diodo de la batería, y ahí pueden ver que obviamente ya el voltaje comienza a caer un poco. Miren la corriente ya subió cerca a 1.1 amperio o 1100 miliamperios, y aquí mi router se está inicializando. Obviamente hasta que no se termine de inicializar no voy a poder tener internet. Vamos a esperar que se inicializa para poder hacer la prueba final, conmutando la corriente con la fuente de esta batería LiPo, ¿no? Vamos a esperar. Vamos a conectarnos aquí en mi red Wi-Fi. Vamos a conectarnos a la red de 5G. Aceptar. Ya se conectó. Veamos si tengo conexión a internet. Y ahorita yo estoy en mi red Wi-Fi ya conectado con mi fuente de alimentación. Hasta ahí no hay nada distinto, no hay nada del otro mundo. Vamos a bajar un poco el volumen. Obviamente yo puedo ir a otro circuito. Aquí estamos viendo a otro video de aquí en mi canal de YouTube. Sigo con la conexión de los 12 voltios. Miren el voltaje 11.02. Y ahora vamos a ver si cae. Vamos a apagar la fuente de alimentación y de ahí tiene que entrar a tallar la batería LiPo y el voltaje tiene que caer un poco. Miren acá, apago la fuente de alimentación, el voltaje cae a 10.61. Ahorita ya está funcionando automáticamente la conexión de la red Wi-Fi con la fuente de la batería LiPo, y ni lo ha sentido porque la conmutación de los diodos y gracias al condensador de mi microfaradio me está permitiendo mantener el potencial a un nivel en que no se sienta. Miren, yo continúo trabajando aquí en mi canal de YouTube sin ningún problema. El día de hoy vamos a revisar este impresionante y continúo ya trabajando sin ningún problema. Acá, ahí lo tienen. Muy simple y con pocos componentes electrónicos. No ha pasado nada. Yo no tengo la conexión de la fuente de alimentación y estoy trabajando a 10.54 voltios con la batería LiPo y el circuito ni lo ha sentido. Yo tengo mi sistema ininterrumpible de energía activado y mi router sigue trabajando sin haberse reiniciado, y es más, mi sistema de domótica ya debe trabajar sin ningún problema. Hey Google, ¿qué hora es? Es las 12:50 del día. No hay ningún inconveniente. La batería LiPo está trabajando conmutando a través de los diodos y mi conexión a internet no ha fallado, de manera tal de que mi sistema domótico y toda mi conexión a internet funciona perfectamente gracias a esta maravilla de los dos diodos en configuración en una compuerta digital por exclusiva. Ahí están viendo, yo puedo seguir trabajando sin ningún problema en internet. Okay, ahora vamos a ir encendiendo la fuente de alimentación. Miren el voltaje, va a comenzar a cambiar, va a subir un poco ligeramente, y mi conexión a internet no pasó nada, mi router sigue trabajando. Es como si hubiese retornado la corriente, pero la conmutación de los diodos es tan rápida que hace de que mi sistema ininterrumpible de energía no falle y yo pueda ahora reacondicionar mis trabajos sin ningún problema con mi internet, ¿no? Ahí estoy trabajando con internet sin ningún problema. Es más, voy a salir a otro video. Vamos a entrar a otro de mis videos acá. Técnicos paso a paso. Trabajando ahora con la fuente de alimentación externa. Y mi batería LiPo está ahora en stand-by. Vamos a volverlo a apagar. Lo apago. Baja un poco el voltaje. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo. Y automáticamente logran ver que mi fuente de alimentación sigue trabajando de manera interrumpida, trabajando
haciendo que el router se mantenga activo, las luces están activas y mi conexión a internet siga funcionando. Lo primero, identificando los componentes. Como logran ver, es un circuito muy simple y sencillo. Ahorita lo estoy alimentando con la batería LiPo sin ningún problema y mi router está trabajando a la perfección sin haber perdido conectividad ni nada por el estilo. Ahí están viendo. Es un circuito muy simple y sencillo, solamente con conocimientos básicos de electrónica digital, en este caso con una compuerta Oro Exclusive, que le hemos demostrado y aprendido en la parte teórica y ahora lo estamos recomprobando en la parte práctica. Vamos a encender nuevamente por última vez la fuente de alimentación externa. Obviamente la corriente y el voltaje va a subir. Miren la corriente ahora, sigue en 1.1 amperio, o sea, prácticamente no pasó nada. El router está inicializado. Nunca en ningún momento se reseteó ni se apagó y yo nunca perdí la conectividad a internet. Pues bien, señores, videos, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mis videos. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y ahora también en TikTok. Si se han olvidado de mis redes sociales, no se preocupen, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir en todas mis redes sociales sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las super gracias o super thanks aquí en mi canal de YouTube. Puede regalarme un super thanks o un super gracias, de manera tal que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, los tengo que adquirir, muchos de ellos aquí en Lima, y algunos de otros proyectos también los tengo que importar directamente de Estados Unidos y de China. Es la loable labor en aras del conocimiento para poder compartir mis experiencias con todos ustedes. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puede ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Y lo más importante, podrás también tener acceso, dependiendo del plan al cual te hagas miembro, de los archivos Gerber para poder mandar a fabricar tus propias tarjetas PCBs de cada uno de mis proyectos en el lugar donde tú desees. Y algo muy, pero muy importante, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya te suscribiste, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso. Hey Google, ¿cuál es mi nombre? Tu nombre es Humberto Higinio.